Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Batman. En concreto es la versión acorazada de Batman o Batman con armadura, como lo pudimos ver en la película Batman v Superman. Y bueno, es cierto que ya le había hecho un video a esta minifigura, pero en ese video le hacía un review a otras figuras también de Batman y dije, bueno, creo que es tiempo de hacerle su video individual y para hacerlo, como ya es costumbre aquí en el canal, pues vamos a retirar los diferentes elementos que componen esta minifigura para hacer el análisis en forma. El casco podemos ver que tiene muy buena, tiene muy buena sujeción. Y mientras lo desarmo, también debo decir que de esta minifigura encontré en línea dos variantes de color. Una era esta, la que estamos viendo, y una un poco más oscura, pero me decanté por esta versión porque los ojos en esta versión son azules y en la película los ojos de la máscara, mientras está utilizando la armadura, tienen un ligero brillo azulado. No es que se vean azules, en realidad se ven más blancos que azules, pero ese pequeño brillo azulado, como mencioné antes, pues me hizo decantarme por esta variante en cuanto al color. Y en realidad no está mal. Me cuesta un poco de trabajo retirar las manos para quitarle los brazales. Y bueno, eso en caso de que ustedes, no sé, tengan la otra variante o en algún momento deseen adquirirla y ven un color diferente, pues no vayan a pensar que hay algún error ahí o algo por el estilo. Simplemente son las variantes de color que eligió el fabricante, como he visto en numerosas ocasiones. Bueno, no numerosas, pero sí en algunas ocasiones otros Batman que además del color negro o gris clásico, pues salen de color blanco, de color dorado, lo cual personalmente no me agradan mucho esas paletas de colores para Batman, pero a fin de cuentas pues es una opción más para adquirir la minifigura y a quien le gusten pues está en su derecho perfectamente de disfrutar también esas variantes de color. Pero bueno, ya desarmamos a Batman casi por completo, la única excepción fue la capa, en un momento explicamos por qué y vámonos ya con el análisis. Vamos a comenzar como ya es costumbre por la placa. Aquí tenemos una placa rectangular de 4x3 puntos de inserción en la parte central en disposición horizontal, viéndola de esta manera. Claro está, no de esta manera, sino sería disposición vertical y esta placa nos va a servir para exhibir la figura principalmente. No diría yo para equilibrarla porque tiene el centro de gravedad bastante estable y como complemento, las botas pues le dan un poco más de superficie para apoyarse, lo cual le da mayor estabilidad a la figura. Respecto a los accesorios, ya que tenemos desarmada la figura, vamos a comenzar por una parte de la figura que sería la más sencilla y no necesariamente es un accesorio, sino una parte de la minifigura como tal, y son las manos. Tenemos las clásicas manos de pinza y habiendo descartado, bueno, no descartado, sino revisando ya estos complementos, vamos ahora sí con los accesorios y los diferentes elementos de la minifigura y poco a poco la vamos a ir armando. Vamos a comenzar ya que había mencionado los accesorios, iba a jalar la minifigura, pero no. Nos vamos por los accesorios que serían, en primer lugar, el Batarang. Aquí tenemos un Batarang diseñado específicamente para este Batman, es decir, para la versión que pudimos ver a lo largo de la trilogía de Zack Snyder. Que bueno, principalmente Batman lo vimos solamente en Batman v Superman y posteriormente en la Liga de la Justicia. En Man of Steel pues sale muy poco ahí Bruce Wayne. Pero bueno, tenemos este Batarang, al igual que el resto de la armadura. El color natural de la pieza es este gris metálico, no tan claro como pudiéramos estar o como hemos estado acostumbrados en figuras de este estilo, lo cual me agrada que tenga cierto oscurecimiento el color y podemos ver los diferentes segmentos del propio Batarang, o tal vez no los segmentos, pero sí líneas que tiene esculpidas en la parte superior, y digo no necesariamente los segmentos porque los Batarangs de Batman suelen ser, salvo que tenga alguna variante, no sé, que pueda electrocutar a los oponentes, que pueda explotar o demás. Si es la versión más sencilla, que me da la impresión que es este Batarang, pues es una sola pieza, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Sería mucho más fácil fabricarlos para él y mucho más fácil también manipularlos. Además, tenemos como arma en la película, en Batman v Superman, vemos que utiliza principalmente dos armas. Utiliza una suerte de escopeta o más que escopeta, parece un lanzagranadas con munición de kriptonita y también utiliza una lanza que tenemos aquí bastante bien recreada. El color natural de la pieza es este verde translúcido
que está simulando ser kriptonita, lo podemos ver aquí en la punta. Me agrada que no tengamos precisamente un diseño simétrico, además de que sí parece un trozo de piedra radiactiva, que es básicamente la kriptonita, un pedazo de kriptón que llegó a la Tierra, irradiando pues cierta radiación gracias a la explosión del propio planeta. Me gusta que no sea simétrica la punta, y posteriormente tenemos aplicación de pigmento gris en toda el asta de la lanza. Podemos ver que la aplicación es generalmente uniforme, tal vez tengamos algunos faltantes en el segmento, justo a la mitad, a la mitad del asta, no a la mitad de la lanza. Si consideramos la cabeza o la punta, pues estaría un poco más hacia abajo. Pero en el segmento que tenemos a la mitad del asta, que nos sirve para que la figura lo sostenga, podemos ver ahí ligeras disparidades, mismas que desafortunadamente pueden irse acentuando con la manipulación de la lanza, o si la retiramos y la colocamos constantemente en la figura, y también una en la parte baja. Nada que no se pueda arreglar con pintura, simplemente no me he dedicado a reparar esta pieza, pero está bien. A fin de cuentas estoy haciendo el análisis de esta minifigura sin haberla modificado de ninguna manera. Vamos a tener también como parte de la armadura la parte baja de las piernas, que sería la protección tanto del calzado como las grebas. Y podemos ver el diseño creado, voy a cometer ahí una redundancia, creado específicamente para esta figura, y me agrada que tengamos estas pequeñas cuchillas a los costados que son bastante características en Batman, aunque en esta armadura sí las tenemos en las piernas, pero sabemos que suele usarlas casi exclusivamente en los antebrazos. De cualquier manera los tenemos presentes aquí en estas piernas, y como es costumbre en las piernas de armadura para estas minifiguras, únicamente van a cubrir la parte externa, que sería la parte trasera delantera, y la parte externa de la propia pierna, porque por la propia estructura de la minifigura pues no tendría ningún sentido que estuvieran también cubriendo la parte interna. De hecho, estorbaría el propio diseño de la minifigura. Hablando de la misma, podemos ver que respecto a la aplicación de pigmento la vamos a tener en derredor de toda la minifigura, es decir, parte trasera, delantera, en los costados, no solamente en el torso, sino también en las piernas e inclusive en la pieza pélvica. Me agrada que tengamos pues bastante bien impresos y diseñados todos los componentes de la armadura, o todas las placas de la armadura. De hecho, es el mismo diseño que podemos ver nosotros en la armadura física. Me hubiese gustado tal vez que tuviéramos aquí el traje de Bruce, o el traje clásico, digamos, que utiliza esta versión de Batman, pero no me queda perfectamente claro, nunca se muestra en la película si debajo de la armadura está utilizando el traje de Batman, o directamente se colocó la armadura, así como el casco, porque una vez que se quita el yelmo, o mejor dicho, que se lo rompe Superman, vemos que debajo del yelmo no traía la máscara. Entonces me da la impresión de que este Batman debajo de la armadura no está utilizando, tal vez sí está utilizando algún traje específico para utilizar la armadura o portarla más fácilmente, pero no necesariamente el traje clásico de Batman que utiliza. Entonces no creo que sea una mala decisión o una mala elección de diseño, sobre todo porque es algo que a fin de cuentas no vemos en la película. La paleta de colores tiene varias paletas de grises, el color natural de varias tonalidades de grises. Tenemos también como color natural para el plástico este gris metálico. Por lo tanto, el pigmento es principalmente un gris más oscurecido y negro para las diferentes líneas que van a dibujar, digamos, las diferentes placas de la armadura. Y habiendo mencionado ya lo referente a la minifigura, pues vamos a colocar las piernas y vamos a tener que desarmar de nuevo la minifigura, porque si vamos subiendo respecto al análisis y también al ensamblado de esta versión acorazada de Batman, pues toca el turno al cinturón táctico, cinturón que solamente va a tener escultura en la parte frontal. Podemos ver que tenemos pigmento color dorado, también tenemos un pequeño saliente hacia abajo que está haciendo las veces de la protección pélvica, y esta va a ser la única aplicación de pigmento que tengamos para la armadura. Pero me agrada que en términos generales esté bastante bien aplicado.
no tenemos ningún tipo de escultura adicional, tal vez un pequeño excedente de pigmento dorado en la parte trasera, a fin de cuentas no se va a ver, y bueno, también estamos hablando de una figura no oficial, por lo que ya sabemos, el control de calidad no es tan estricto como en las figuras oficiales, pero si bien existe un Batman acorazado oficial de Lego, no tiene este diseño, y creo que eso hace más valiosa la figura. Y bueno, regresando al tema del cinturón táctico y también la protección pélvica, tenemos bastante bien esculpidos los diferentes segmentos del cinturón táctico, y creo que ya hubiese sido demasiado si tuviéramos excedentes de pintura cuando solamente pues la parte superior es la que debería de estar pintada. Aquí buen trabajo por parte del fabricante. Lo único que tenemos que hacer para colocarlo pues es simplemente dejar caer estos dos orificios que se inserten en ambos octágonos que tenemos como punto de anclaje para las piernas, y posteriormente ya podemos colocar el torso de la minifigura. Vamos ahora, ya que ya habíamos analizado las manos, pero vamos con los brazales. Los brazales son idénticos entre sí. Aquí ni siquiera tenemos una diferencia si los colocamos en contraposición. Con analizar uno es más que suficiente, y tenemos el mismo tipo de diseño que para las botas, lo cual tiene todo el sentido del mundo, puesto que es la misma armadura, es decir, el mismo tipo de secciones, el mismo tipo de placas. Claro, está adaptado ahora a los brazales o a la parte trasera de los guanteletes, porque me da la impresión que es un conjunto, tanto el guante como el brazal, aunque evidentemente en una minifigura de este formato pues no va a ser la misma pieza. Y lo único, bueno, también vamos a tener aquí estas cuchillas, que estas siempre suelo usarlas en los antebrazos, y lo que tenemos que hacer es simplemente insertarlo o deslizarlo hacia adentro, y aunque tienen en general muy buena sujeción, una vez que en realidad no se caen, incluso si los ponemos de cabeza, una vez que colocamos las manos, pues ya quedan debidamente ensamblados y sin riesgo alguno de que estos puedan llegar a caerse. Si los quisiéramos retirar a la fuerza y sin retirar las manos, lo único que estaríamos consiguiendo es dañar las piezas, romperlas, y bueno, creo que es algo que como coleccionistas no pretendemos. Vamos ahora con el torso. Bueno, con el propiamente dicho el peto y también la capa. Aquí tenemos una pieza adicional, de hecho tenemos los puntos de anclaje a la altura de los hombros, pero una vez que los colocamos ya es muy difícil retirarlos, y si los retiro siento que voy a terminar rompiendo bien la capa o bien el pecho, y es algo a lo que directamente no me pienso arriesgar. No tenemos ninguna aplicación de pigmento, es el mismo color para la capa y para la armadura. De hecho, en la película se ve del mismo color la capa y la armadura que utiliza cuando la lleva puesta, obviamente con el traje básico o clásico. Sí, la capa es negra, el resto del traje es gris, pero aquí son del mismo color, y me agrada que la escultura esté muy bien definida, puesto que cuando no tenemos aplicación de pigmento, el diseño y la escultura es lo que le va a dar toda la vista o todo el atractivo estético a la pieza. Lo único que debemos de hacer es insertar el peto a través del cuello, o bueno, mejor dicho, el cuello a través del peto, y con esto ya está casi ensamblado este Batman. Vamos ahora con la cabeza, la cual tiene dos rostros. Tenemos un rostro de Bruce Wayne, sin que tenga la parte azul o la parte cubierta para los ojos, y en general no es una mala impresión. Tal vez vemos ligeramente desalineada la boca hacia el lado derecho viéndola desde frente, pero el que verdaderamente me interesaba es el que tiene los ojos azules, y me interesa por dos razones. Porque, en primer lugar, porque con este queda completa la apariencia de la armadura, y sí, aunque aquí tenemos impresa la boca poco más arriba de lo que debería, y también pigmento color piel para el mentón, me interesaba más de manera personal el rostro con la línea azul en la parte superior simulando ser los ojos, porque si nosotros colocamos el yelmo con los ojos del personaje hacia el frente, pues vemos que sencillamente no podemos cuadrarlos. Cuando mucho se queda visible parte de las cejas, entonces con esto entendemos que el rostro sin vamos a llamarle el visor, que en realidad es el complemento del casco, pero bueno, sin el visor, no está diseñado para ser exhibido con la máscara. La máscara o el yelmo, en realidad es un yelmo o un casco, como gusten decirlo, está bastante bien ejecutado. Podemos ver las diferentes placas que lo componen. Tenemos protección también para la barbilla, tal cual lo pudimos ver en la película, y bastante bien
esculpida, sobre todo la parte de los orificios, tanto los de los ojos como los de la boca. Y esto es algo que me gusta poner especial atención, sobre todo en las figuras no oficiales, porque ahí como el control de calidad no es particularmente alto, no es tan alto como en las piezas oficiales de Lego, pues sí se corre el riesgo de que exista algún excedente en el plástico o demás, que tengo que reconocer que no me ha sucedido, pero pues no descarto que en determinado momento pudiera llegar a pasar. Una vez que nosotros colocamos el casco, alcanzamos a ver que las porciones azules o la porción azul del pigmento en la cabeza queda exactamente a la altura de los ojos, y con eso ya estaría completado este Batman, o el Batman acorazado, Batman como lo vimos en la película de Batman v Superman, en fin, como le gusten decir ustedes. Me parece que es una buena minifigura, me agrada que tengamos representaciones de Batman, sobre todo cuando tenemos un traje que no es el clásico y que estén bien hechas, que luzcan bien al lado de otras minifiguras, bien de la misma franquicia o del mismo formato, sean o no sean oficiales. Y definitivamente esta es una figura que bien vale la pena tener en la colección. Y bueno, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.